Muy bien, vamos a invitarle a usted a que nos siga, que pueda comunicarse también en 715-27968. Está completamente habilitado para su participación sobre este tema. Y es que lo habíamos anunciado la pasada jornada, los representantes de Bolivia, también de Chile, se presentaban para referirse a este tema, para poder buscar las fechas y establecer el mecanismo en lo que va a ser ya este procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Por ello, nosotros hemos invitado también a Andrés Guzmán para referirnos a este tema, analizar, porque ya lo habíamos hecho también en una anterior oportunidad. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, estamos cumpliendo de repente la parte más importante, ¿no? Me refiero a la demanda en sí, en cuanto a las fechas, procedimientos, ese encuentro entre los agentes Eduardo Rodríguez Becé y Jimena Fuentes por parte de Chile. Sí, esta es la primera reunión de un proceso, ¿no?, que se va a prolongar por muchos años. Entonces esto es el primer paso. Los dos agentes se han reunido para plantear cuáles serían las fechas en las que se tendrían que presentar los documentos. El presidente de la Corte ha estado presente en esta reunión, él ha escuchado a las partes y en base a lo que estas han dicho, la Corte va a determinar el cronograma, cuándo se presentarían inicialmente, primero la memoria de Chile y luego la contramemoria de Bolivia. De hecho, se tenían similitudes en cuanto a las propuestas, o por lo menos eso hemos leído a través de los medios de comunicación, ¿no? Sí, Las fechas establecidas, el procedimiento, si queremos, que me imagino será muy similar también al anterior. exactamente. La agente de Chile ha dicho que ha habido coincidencias entre las partes, que ha sido una reunión, digamos que fácil de llevar a cabo y bueno, obviamente la Corte también va a tomar en cuenta eso para definir las fechas, que seguramente va a ser de aquí a unos 8 o 10 meses la presentación del documento de Chile y similar tiempo después para la presentación del documento de Bolivia. Eh, Escuchamos, Andrés, me acuerdo del Procurador General del Estado, después de la reunión o días antes de la reunión que tuvieron el domingo sobre este tema, el primer encuentro del Consejo de Defensa del Silala. Sí, Decía, entregaron un documento de 15 hojas, no es que se desmerezca la posición o el informe, sin embargo, esto tiene que ser tratado con más seriedad, no es que él se minimice, pero de repente a la ligera, decía. Eh, y luego tú nos hablas de 10 meses y 10 meses de aproximado, que sería el tiempo prudente para que Bolivia pueda presentar como corresponde una sí. contramemoria. Exactamente. Bueno, el documento que ya se ha presentado es la aplicación, ¿no? Es decir, el documento en el cual se dice qué es lo que Chile está buscando, qué es lo que está pidiendo, muy sucintamente, ¿no? Es un documento de 12 páginas específicamente, que de hecho es más larga que la demanda que Bolivia presentó el 2013, ¿no? Eso le iba a preguntar. Claro, la aplicación de Bolivia tenía 8 páginas, era mucho más resumida y bueno, es así, ¿no? Cómo se procede, porque ahora en la aplicación solo se explica muy resumidamente qué es lo que se está pidiendo y en base a qué se está haciendo esta solicitud. Ahora el documento que Chile ha presentado se basa principalmente, porque le dedica la mayor parte de su espacio, a las manifestaciones que ha hecho Bolivia, las autoridades de Bolivia, respecto a que el Silala es un río, ¿no? Porque efectivamente han habido ciertos pronunciamientos de parte de nuestras autoridades y también un reconocimiento en nuestra cartografía en general, en nuestros mapas, de que el Silala sería un río, ¿no? Y ese es el enfoque principal que tiene la demanda de Chile, no tanto la parte, digamos, técnica, hidrológica de la naturaleza de las aguas, sino más bien la parte en la que han habido manifestaciones de parte de Bolivia reconociendo que es un río. Y eso, bueno, va a ser contrastado naturalmente con lo que vayan a decir los estudios, ¿no? Y eso es lo que va a tener la verdadera fuerza de convicción jurídica, debido a que por más de que las autoridades bolivianas hayan dicho que es un río, el tema es qué es el Silala en el terreno en específico, ¿no? Entonces van a pesar mucho más lo que digan los estudios que lo que se haya dicho o no se haya dicho en el pasado. Una visita el 15 de julio, si no me equivoco, por parte de las autoridades de Chile a
ese Sí. lugar. Y de cierta forma existe cierta tensión en los discursos que se han tenido estos últimos días entre Bolivia y Chile, lo que se veía también en tema de demanda marítima. Sí, bueno, hay muchos temas, ¿no?, que están ahora en boga debido a que Chile ha decidido aumentar las tarifas en los puertos y esto obviamente ha provocado la protesta de Bolivia porque cualquier aumento de tarifas en los puertos afecta seriamente a la economía boliviana debido a la dependencia que nosotros tenemos de los puertos chilenos, principalmente en el tema de importaciones, ¿no? Casi el 80% de nuestras importaciones vienen por los puertos chilenos y un incremento de las tarifas que es de más del 10% en Arica y, según han dicho, cerca del 300% en Antofagasta, va a tener un efecto muy severo sobre nuestra economía porque puede generar un aumento de los precios en general, una inestabilidad macroeconómica, una inflación que obviamente es muy preocupante para nosotros. Entonces está eso, está el tema del Silala, está el tema marítimo y en todo, bueno, Chile quiere, en el tema marítimo en específico, asociarlo con el Tratado de 1904, ¿no?, cuando en realidad no tiene nada que ver, pero en realidad lo que están haciendo en los puertos sí tiene que ver con el tratado y eso es interesante porque mientras ellos dicen en la Corte que Bolivia está tratando de modificar el tratado y que el tratado está vigente y que no Y tenemos que se cumple, nada que además. decir y que se cumple, en los puertos lo incumplen porque aumentan las tarifas sin consultarle a Bolivia, como dice el tratado, y a otros incumplimientos, ¿no?, como la paralización del ferrocarril Arica-La Paz, como la usurpación de funciones que han hecho las empresas privadas que administran los puertos, que según lo convenido le corresponde exclusivamente al agente aduanero boliviano, pero las empresas privadas han monopolizado, ¿no?, todas las faenas que se hacen en los puertos y eso obviamente contraviene lo que se ha acordado. Entonces, por un lado Chile incumple sus compromisos del Tratado de 1904 y por el otro lado le dice a la Corte que ese es el principal argumento para defenderse, ¿no?, porque según Chile el tratado está vigente y que Bolivia no tiene que objetarlo por nada. Entonces se contradice y se debilita también su posición ante la Corte, ¿no? Esto pasa por una situación de tensión, o sea, me refiero a, se viene la demanda, se habló de usurpación, lógicamente fue la respuesta de las autoridades nacionales, de usurpación, de robo, de los recursos naturales y bueno, estas medidas que tienen que ver con la elevación de puertos. Sí. Hasta da la impresión, ¿no?, de una represalia. Exacto, quizás, ¿no?, eso algo iba a así. decir, una represalia. Sí, y Tengo con qué, digamos, y lo aplico. claro, Sí. y demuestran además el poder que tienen para influir en la economía boliviana, ¿no? Y esto es interesante porque según las autoridades chilenas, el canciller, el agente Insulza y el agente Fuentes han dicho que la decisión de demandar a Bolivia por el tema del Silala fue para evitar el discurso agresivo, ¿no?, que los llamen ladrones de agua, usurpadores. La idea era evitar que Bolivia continúe con ese discurso. Sin embargo, la demanda más bien ha incentivado a que Evo Morales y las autoridades de Bolivia los sigan llamando ladrones de agua porque era casi obvio que eso iba a ocurrir, ¿no? Yo no entiendo por qué, bajo qué lógica han pensado que con la demanda iban a callarlos o a evitar que estos continúen. Más bien los han incentivado y eso ha sido claro porque las acusaciones han continuado y de hecho han aumentado. Entonces no les ha salido bien, digamos, la idea de tratar de evitar que Bolivia continúe con el discurso duro, ¿no? Más bien lo han incrementado. Eduardo Rodríguez Becé, en la visita y en el contacto con los medios de comunicación, decía la estrategia boliviana, como lo han hecho en el tema de la demanda marítima, y son precedentes, si lo vemos de esta forma, es tomar los temas con mucha reserva. Sí. Y es así como se te hace un tratamiento. De repente no ventilarlos o mediatizarlos, sino simplemente trabajar de manera muy seria, ¿no? Sí, así tiene que ser, ¿no? Principalmente en lo que se refiere a los temas jurídicos, tienen que ser manejados muy en reserva y de manera muy cauta, ¿no?, para no generar politización, porque la Corte misma recomienda que no se politice esto, que no se lleve a una escalada, ¿no?
y bueno, el perfil que tiene Eduardo Rodríguez es justamente ese, ¿no? Muy bajo, muy cauto, y eso es muy adecuado porque así es como tiene que ser un agente. Por el otro lado tenemos a Insulza, que más bien es bien muy político y mediático, que le gusta figurar, y bueno, hemos visto y que ya también ha empezado a hacer declaraciones respecto a la otra demanda, ¿no? Porque él es agente de Chile para la demanda sobre la obligación de negociar un acceso soberano al mar, pero él también se refiere y ha hablado sobre la demanda del Xilala. Entonces está metido en ambas cosas y bueno, esto yo no sé cómo lo ve la Corte, ¿no? Porque no, de hecho sorprendía, ¿no? Se tenía de repente mayor expectativa con Insulza, pero entró nomás en el juego, se lo decimos de esta forma. Andrés, ha sido un gusto conversar estos minutos. Bueno, vamos a estar pendientes también a la contrademanda que se viene el 25, ¿no? 25 de julio, máximo, como fecha establecida. Sí, exactamente, ese es el plazo que tiene Chile para presentar contramemoria para este caso, sí. Y bueno, esperemos pues que ya se produzca esto. No va a haber mucha repercusión porque el documento es reservado y no va a salir a la luz pública. Sin embargo, bueno, ya más o menos sabemos por qué línea va a ir Chile, ¿no? Bueno, Andrés, gracias. Gracias, Gabriel, un gusto. Nosotros le proponemos una breve pausa. Al retornar tenemos otro invitado que nos acompaña en los estudios. Quédese con nosotros y volvemos.